Espero que no haya fallas, que no nos equivoquemos, ¿ya? Buenas tardes con todos. Hoy día nos toca hacer tomografía. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Tenemos 45 minutos. Vamos a ver cómo avanzamos. Son 37 diapositivas. Terminamos antes, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, la tomografía, ¿no es cierto? La tomografía, en la tomografía va a diferir de la imagen radiográfica en que adquiere una imagen axial en escala de grises. Lo que va a hacer es eliminar el problema de superposición de estructuras, ¿sí? La tomografía tiene una alta sensibilidad para detectar sutiles diferencias en la atenuación de los rayos X, ¿no? En eso se diferencia principalmente la tomografía. Entonces, para entender la tomografía, como ustedes saben, debemos entender el equipo tomográfico, que principalmente consta de una consola o telecomando, la mesa donde va a ir el paciente y el gantry, que es la parte lo más importante, redundando, del tomógrafo, donde contiene el tubo de rayos X y los detectores, ¿sí? El tubo de rayos X va a emitir radiación y los detectores van a analizar las medidas de atenuación, las cuales difieren según el área, estructura u órgano evaluado. El sistema va a utilizar estos datos para reconstruir una imagen digital, ¿sí? En la que cada píxel de la imagen representa un promedio de las medidas de atenuación de cada voxel, el cual es dependiente del espesor de corte. Como recordemos, el que inventó esto fue Hansfield, ¿no es cierto? Con quien, como dijimos, publicó en la revista británica de radiología una técnica basada en los rayos X que era la tomografía. Él se basó en los métodos matemáticos de su antecesor 10 años antes, ¿no? Cormack, ¿sí? Entonces recordemos de que el primer escáner tomográfico fue en 1972, ¿sí? Donde se desarrolló este equipo con baja resolución espacial, ¿sí? Es el primer escáner que tenía una matriz de 80 por 80 píxeles y tardaba 9 horas para cubrir el cerebro. Luego de esto se ha diseñado modelos de equipos de tomografía, el cual se han catalogado en generaciones. Tenemos este sistema de imagen de primera generación, el cual adquiere datos, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante un tubo de rayos X, el cual está colimado en lineal, y un solo detector, como vemos acá en la imagen, ¿no es cierto? Aquí se van a realizar movimientos de rotación y traslación, en el cual el paciente en el cual se va a trasladar a lo largo del paciente y se va a girar en traslaciones sucesivas. Se requiere 180 traslaciones de 1 grado de rotación y el tiempo de adquisición es muy alto, ¿sí? Miren, un tubo de rayos X y un detector, ¿sí? Luego tenemos el de segunda generación. Entonces, como demoraban, ya he visto, más de 9 horas en un cerebrito nada más, el objetivo de esta segunda generación es disminuir la duración del examen. Entonces, lo que se hace en este caso es implementar este rayo, este haz, primero se va a volver en abanico y se va a aumentar el número de detectores, que era de 3 y que se ha llegado hasta 53 detectores. Aquí se sigue conservando el movimiento de rotación y traslación. Aquí la ventaja es que el intervalo de tiempo es más corto. Luego tenemos el sistema de tercera generación. El de tercera generación, ¿sí? Es el sistema que utilizamos actualmente. Aquí va a aumentar la divergencia del haz de rayos X, entonces se va a abarcar por completo el objeto sin tener que realizar movimientos de traslación. Aquí solamente hay un movimiento de rotación. Aquí lo diferente es de que los detectores van a llegar hasta 1000 detectores, ¿sí? Y miren, está en abanico y solamente tienen que girar, ¿cierto? Entonces los tiempos se van a disminuir. Luego tenemos a la cuarta generación, en la cual los detectores
ya no va a ser un solo lado, sino va a ser un anillo completo de detectores, ¿sí? Que llegan incluso hasta 2000 aproximadamente, pero son fijos. ¿Quién va a girar acá? El tubo va a girar alrededor del paciente, ¿sí? Entonces, esto va a estar dentro del anillo y se va a irradiar en forma de abanico. Obviamente los tiempos van a disminuir, pero en realidad son muy caros y no presentan mayores ventajas. Entonces, la principal ventaja es que es muy costoso y el paciente además recibe una mayor dosis de radiación. Entonces, como ya hemos visto la primera, segunda, tercera y cuarta generación, vemos de aquí era solamente un haz o un tubo de rayos X y un detector. La segunda sigue siendo un tubo, pero ya aumentan los detectores de 3 detectores, máximo hasta 53 detectores, y en ambos hay movimientos de traslación y rotación. En cambio, la tercera generación ya llegan hasta 1000 detectores, pero ya no hay traslación, ahora solamente hay rotación, tanto de los detectores como del tubo. En el caso de cuarta generación, vemos que los detectores son fijos y lo que se mueve es el tubo que se da en abanico, pero ya hemos dicho de que las dosis de radiación son muy elevadas. Entonces, actualmente lo que vamos a ver son los equipos de tercera generación. Aquí podemos ver la tomografía secuencial, helicoidal, multicorte y la dual. Entonces, aquí vamos a ver principalmente, vamos a reconocer cuáles equipos son los que trabajan, ¿no es cierto? Tenemos los equipos convencionales, el cual su modo de adquisición es secuencial. Aquí vemos que se pone al paciente en una camilla y se va a producir rotación del tubo y luego se va a obtener la imagen. Debido a que poseen cables de alta tensión para la alimentación del tubo rayos X, el tubo debe girar en un sentido emitiendo los rayos X y luego en un sentido contrario, ¿sí? Este proceso de adquisición es lento y por ende necesita dosis elevadas de radiación. Luego, los que más usamos son los helicoidales. Estos equipos, a diferencia del que acabamos de hablar del convencional, es que permiten una rotación continua del tubo, ya que poseen sistemas de anillos deslizantes enganchados sobre rieles. El tubo va a girar alrededor del paciente independiente de los cables, y al ir girando, el tubo también se va desplazando y también la camilla es la que se va desplazando, formándose espiral, así que se obtiene volumen de información. No hay huecos, no hay vacío entre imagen e imagen. Entonces, la tomografía helicoidal, lo que vemos acá es una rotación continua del tubo y de los detectores. La mesa va a avanzar durante esta adquisición, entonces la adquisición y el avance es simultáneo. Entonces, para entender un poco, el escáner convencional va a haber espacios entre cortes donde no hay información, ¿no es cierto? En cambio, en el helicoidal la adquisición se va a producir en forma continua. Se va a emitir siempre radiación, ¿no es cierto? Y no va a haber lugares que no pueda ver. Por ejemplo, un nódulo pequeñito no se me va a pasar en el helicoidal, en cambio en el escáner convencional sí. Este es un tomógrafo helicoidal, ¿sí? En el tomógrafo helicoidal, miren cómo están los detectores, miren el tubo, cómo tiene todo para poder deslizar, desplazar, ¿sí? A través de la camilla que está en el centro. Entonces, los tomógrafos helicoidales tienen un arco de detectores que va a constar de 2 o más. ¿Sí? A mayor número de filas de detectores del arco, mayor el número de cortes, entonces aumenta la cobertura. Entonces, en la tomografía computarizada helicoidal se va a obtener volumen de datos permitiendo realizar distintos tipos de reconstrucciones. Luego tenemos la tomografía multicorte, la tomografía computarizada multicorte. A diferencia de la tomografía helicoidal, lo que lo diferencia es el número de canales de detectores. Va a permitir la evaluación en un tiempo más corto con una elevada resolución espacial. Es útil en pacientes pediátricos, ancianos y politraumatizados, ¿sí? Porque permiten, como ya hemos dicho, esta evaluación en un tiempo más corto, en pacientes que no colaboran, ¿sí? Entonces, aquí se da por cada rotación y detector obtenemos un corte anatómico. Por ejemplo, si tiene 16 canales, nos da 16 cortes anatómicos por rotación, ¿sí? Otros términos que debemos conocer es cómo se construye la imagen, ¿sí?
aunque la imagen obtenida en la pantalla, nosotros lo vamos a ver de forma bidimensional, esta corresponde realmente a un volumen. El soporte donde se crea la imagen es una matriz. Esta no se ve, solo se ve la imagen. Entonces la matriz va a ser una rejilla o un cuadriculado compuesta de varios cuadraditos, ¿no? Entonces, está compuesta de varios cuadraditos. Entonces, las imágenes en tomografía están formadas por voxeles. Este cuadrito que vemos acá. Estos voxeles representan una determinada área de la matriz numérica y a su vez estos voxeles están formados por píxeles, que también son denominados elementos de imagen. Entonces tenemos que conocer de dónde viene voxel y píxel, es en función de la imagen. ¿Sí? Otra cosa que también tenemos que saber es el léxico y unidades Hanfield. Entonces, lo que podemos decir es que en la tomografía se va a definir una imagen de acuerdo a su densidad. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Estamos viendo blanco, ven mi flechita, ¿sí? Blanco voy a decir que es hiperdenso. Si veo negro, voy a decir hipodenso, en función del tono de gris. Y si es una lesión que es similar del tejido adyacente, va a ser isodenso, ¿sí? Luego tenemos la escala de Hanfield, ¿sí? La escala de Hanfield va a demostrar los distintos valores de atenuación y su correspondiente densidad, ¿sí? Entonces sabemos que es una escala que va de más 1000 a menos 1000 y el punto central es el 0. De 0 a 20 hablamos de líquido, de 20 a 60 o 100 podemos hablar de partes blandas, 200, 400 ya hablamos de hueso, más de eso o 1000 ya hablamos de hueso compacto. Al revés, de 0 a menos 90, incluso a menos 120 podemos hablar de grasa, tejido celular subcutáneo, un lipoma, y si ya estoy subiendo a negativo, ya puedo ver pulmón a menos 200, menos 400, y aire puro es menos 1000. Entonces, si yo en su examen les digo, tengo un tejido en el cual lo encuentro un Hanfield de 70, ustedes van a decir que es partes blandas. Si les digo, es una lesión nodular cuyo Hanfield mide menos 60, ustedes van a decir que es grasa, ¿no? Un lipoma, por ejemplo. Además de eso, entonces también podemos ver en función de la escala de gris. Si yo veo una imagen negra, ¿sí? Y le pongo la unidad Hanfield de menos 1000, y es menos 1000, ¿qué va a decir que es? Aire. Si lo veo un gris casi negro y le pongo el Hanfield que dice menos 100, ¿no? Que puede ser grasa. Si lo veo un gris oscuro y su Hanfield es de más 50, en el contexto donde lo estás poniendo, puede ser músculo. Si es un gris medio y un Hanfield de 30, positivo, entonces puede ser grandes vasos. Si ya es más 25, ya puedo decir de sangre, ¿no? Y si es un blanco, que va desde más 200 a más 1000, voy a decir que puede ser contraste, hueso también puede ser, ¿no es cierto? Entonces, en función de escala de grises, el Hanfield en función de esto. Recordemos que es una ventana. Una ventana permite extraer la información que posee la computadora mostrando la zona de interés. ¿Sí? Se va a representar mediante escala de grises y lo que se ve es un sector parcial de los valores de tomografía que va a ser seleccionado por el operador. Entonces tenemos que tener dos cosas, el nivel de ventana y el ancho de ventana. El nivel de ventana, como dice acá, identifica el tipo de tejido del que se obtendrá la imagen. Es un valor medio o central en función de unidades Hanfield, ¿sí? Entonces la ventana que va a estar usada para la visualización de una imagen reconstruida en el monitor del equipo, en eso principalmente. Y la anchura es la representación en la escala de grises del dicho tejido. Entonces, al señor Ángel. Ya, disculpen, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Ya, que el jefe me llamó. Ya. Entonces estábamos con el nivel de ventana y el ancho de ventana. Entonces el ancho de ventana hemos dicho que representa una escala de grises del tejido. ¿Sí? Una anchura de ventana reducida produce un alto contraste, es decir, a mayor anchura de ventana, el contraste va a disminuir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos letras. Miren acá abajito, ¿ven mi punterito, mi flechita? Sí, doctora. Ya, entonces tenemos la W de window y la L de level, de nivel, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cuánto tiene de centro de ventana y de ancho de ventana. Miden de 35. Por ejemplo, esta es una ventana cerebral, donde un centro de ventana más o menos es de 40, ¿no? Y su estrecho debe ser 70 a 100, y aquí está, ¿no? 35 a 75. Igual acá es de 47 y su ancho, mire, es 87. ¿En cuál se ve mejor? Se ve mejor en esta, porque tiene menos anchura de ventana. Entonces puedo diferenciar mejor los contrastes. Miren las circunvoluciones. Entonces, cuando yo ventaneo una imagen, tengo que seleccionar el centro de escala de grises o el nivel de ventana, L, lo que les decía. Y si selecciono la cantidad de grises que es posible ver, es el ancho de ventana, window. Entonces, a mayor ventana o ancho de ventana, el contraste va a disminuir. Entonces si ponemos al revés, si ponemos una menor ancho de ventana, habrá una menor cantidad de tonos de grises, ¿sí? Entonces va a haber un mayor contraste en la imagen. Entonces una anchura de ventana reducida produce un alto contraste. Luego, otra cosa que tenemos que conocer es el escanograma o topograma o el SUEVE, que nosotros lo vemos en la tomografía como la primera imagen que nos presenta, ¿no? No pueden esto imprimir porque nos pueden dar como placa radiográfica o pueden ser en un CD, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo vemos, depende de la estructura que voy a ver. Entonces, es como una radiografía digital que la obtenemos por el tomógrafo en posición superior o lateral va a depender de la región a estudiar, en qué corte me lo están presentando. Por ejemplo, aquí sería una tomografía tóraco-abdominal, porque está el tórax y está el abdomen, ¿sí? Es una tomografía tóraco-abdominal. Puede ser que solo sea el tórax, puede ser una plaquita chiquita de tórax, entonces tomografía, ¿no es cierto?, de tórax, ¿sí? O torácica. O solamente puede estar el abdomen, ¿no? Tomografía abdominal, ¿no? O puede ser columna, tomografía columna. Entonces me va a decir de qué parte de la columna, foto, si es coronal, depende del corte, ¿no? ¿Qué lado me están dando? ¿Sí? Entonces para eso me ayuda el escanograma o topograma. Entonces, además de esto, ya hemos dicho que las unidades Hanfield mide la capacidad de detonación de los rayos X en los diferentes tejidos corporales. También ya conocemos lo que son las ventanas. Entonces, tenemos varios tipos de ventana. Tenemos la ventana mediastínica, la ventana pulmonar, en lo que tenemos aquí en la diapositiva. La ventana, por ejemplo, esta pulmonar, tiene un centro de ventana de menos 200 unidades Hanfield y un ancho de 2000 unidades Hanfield. En cambio, la ventana mediastínica tiene un centro de ventana de 50 unidades Hanfield y un ancho de 350. La ventana mediastínica es igual a la de partes blandas y es similar a la de abdomen, ¿sí? Luego tenemos la ventana parenquimal o cerebral, en el cual tengo un centro de ventana aproximado de 40 unidades Hanfield y un ancho de ventana de 70 a 100 unidades Hanfield, ¿sí? Para que tengan conocimiento. Y la ventana ósea tiene un centro de ventana de 300 unidades Hanfield y un ancho de 1500, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué ventana sería? Ventana ósea. Estoy viendo huesito. Acá también, ¿no es cierto? Estoy viendo huesito. Cambio acá es ventana de abdomen o ventana partes blandas, que es la misma que mediastino, donde dijimos que su centro de ventana está en 50 y su ancho hasta 350. Entonces tenemos 5 ventanas en tomografía: la ventana pulmonar, mediastínica, cerebral, ósea, ¿no es cierto? O de partes blandas y abdomen. Entonces, para eso es, para que ustedes identifiquen.
Entonces, por ejemplo, en tórax, las ventanas que más usa o las que usamos son las de la ventana pulmonar y la ventana mediastínica. Se puede utilizar la ósea, sí, cuando tú buscas una fractura, por ejemplo. En el cerebro, ¿qué más utilizas? La ventana parenquimal y la ventana ósea. La ventana ósea para ver fracturas, la ventana parenquimal, como su nombre lo dice, para ver el parénquima, ¿sí? El parénquima cerebral. Luego debemos de conocer las principales técnicas de procesamiento de imágenes en tomografía. Entonces tenemos técnicas bidimensionales y las técnicas tridimensionales. Dentro de las técnicas bidimensionales o 2D tenemos la reconstrucción multiplanar y la reconstrucción planar curva. En las tridimensionales 3D tenemos la proyección de intensidad máxima, la proyección de intensidad mínima y la reconstrucción volumétrica. Dentro de las técnicas bidimensionales tenemos, bueno, ahí por ejemplo podemos decir, primero que estas técnicas se va a hacer mediante un proceso de reconstrucción sobre unas técnicas que es la que vamos a ver. ¿Sí? Aquí para obtener esto se va a utilizar un algoritmo para reconstruir esta imagen, ¿sí? Del volumen, y luego podemos obtener estas técnicas que estamos viendo, redundando un poco. Entonces, como ya les dije, la primera en 2D, la técnica bidimensional, y tenemos la reconstrucción multiplanar. Aquí se obtienen las imágenes en un plano distinto al adquirido originalmente. Entonces, nuestro plano adquirido es axial, va sin techado y hacemos los cortes y el corte es axial, ¿sí? Entonces, luego se va a adquirir un volumen de datos, ¿no es cierto? Y lo que va a permitir es reconstruir imágenes y además representarlas en un plano distinto, como ya dijimos. ¿Y qué planos son estos? La reconstrucción sagital y la reconstrucción coronal. Entonces, el verdadero corte es el axial, el de la tomografía es el axial, y los demás son reconstrucciones multiplanares, la reconstrucción sagital y la reconstrucción coronal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el verdadero corte? El corte es el axial, y los otros son reconstrucciones multiplanares, la sagital y la coronal. Se me ocurre, puedo poner el examen ahora, ¿no? Es una buena indicación. Luego tenemos la reconstrucción planar curva. Esta va a permitir reconstruir imágenes en cualquier plano deseado. Lo que permite es la visualización completa del eje largo de una estructura anatómica en una única imagen, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿por qué es útil? Porque va a permitir demostrar estructuras, por ejemplo, vasculares, como aquí, o de uretes, como un neurotén, ¿no? La voy a seguir, ¿sí? La puedo seguir o visualizar completamente su trayecto, ¿sí? Y también puedo ver este intestino. Luego, otras técnicas tridimensionales como la 3D, tenemos aquí, tenemos la proyección de intensidad máxima. En esta proyección de intensidad máxima, va a examinar todos los voxeles contenidos en cada corte y selecciona aquellos con más alta densidad, los que luego son representados en una proyección, como vemos acá, bidimensional. La ventaja de la proyección de intensidad máxima es que va a resaltar y hace más fácilmente visibles aquellos objetos brillantes o densos. Se aplica principalmente en tórax, en aparato urinario y en exámenes angiográficos. Aquí vemos un examen angiográfico, ¿sí? Y lo puedo ver, es una reconstrucción 3D. Otra técnica tridimensional 3D es la proyección de mínima intensidad. Aquí se representan solo los voxeles con la más baja densidad. Es útil en el estudio de la valoración del sistema tráqueo-bronquial central y también podemos ver en colecciones de áreas extrabronquiales, como acá, ¿no es cierto? Estamos viendo y puedo, en este caso, está viendo una anastomosis tráqueo-bronquial bilateral, ¿no? Aquí está estrechándose, ¿sí? También podemos ver en el abdomen en una reconstrucción de los conductos biliares y de los pancreáticos. Luego tenemos la reconstrucción volumétrica, la que muchas veces vemos. Eso puede ser ortográfica o puede ser en perspectiva. La ortográfica es para demostrar o asumir la visualización externa de un objeto, como vemos acá, ¿no es cierto? También en el Urotén podemos hacer una reconstrucción volumétrica. Luego, la otra, que es esta perspectiva, permite la visualización desde el interior del lumen, como acá, como una colonoscopía virtual, ¿sí? Y esta suele ser usado como un simulador de fibra óptica endoscópica. Estamos viendo acá una colonoscopía virtual y también puede ser una laringotraqueobroncoscopía virtual, ¿sí? Entonces puede ser ortográfica y en perspectiva.
Entonces, la tomografía tiene una importante utilidad diagnóstica. Me sirve para la reconstrucción de imágenes mediante algoritmos. Entonces, lo que va a hacer es permitir la representación y visualización selectiva de estructuras específicas de similares características, ¿no? Específicas o de similares características a través de ventanas, que ya hemos hablado de las ventanas óseas, parenquimales, mediastínicas, ¿no? En abdomen, partes blandas, ¿no? Entre otras. También va a permitir un estudio anatómico con alta precisión de diversas regiones corporales, ¿sí? Con alta especificidad para la discriminación en cuanto a la naturaleza de las estructuras normales y sobre todo las patológicas. Puedo usar estudios con contraste endovenoso, entonces lo que va a hacer el contraste va a mejorar la caracterización y probable naturaleza de las estructuras estudiadas. Es de gran utilidad para el estadiaje de los cánceres, también como su extensión, ¿sí? Puede servir como simulación virtual y me sirve para planificar un tratamiento de cáncer, por ejemplo, en la radioterapia. Actualmente es una exploración de rutina en cualquier hospital. En nuestro hospital, lamentablemente, no tenemos propio, es tercializado, pero es básico tener. La tomografía helicoidal, los cortes van a presentar mayor precisión, distinguiéndose mejor las estructuras anatómicas. Sí, actualmente hay nuevas tomografías que son multicorte, que van a incorporar varios anillos de detectores, que ya hay incluso hasta 128. Estos aumentan aún más, ¿no es cierto?, la rapidez obteniendo imágenes volumétricas en tiempo real. Tiene limitaciones, es necesario el uso de contraste endovenoso y recordemos que los rayos X se absorben, ¿no es cierto? Entonces son radiación ionizante y recordemos de que si lo comparamos con el medio ambiente, una placa de tórax equivale a 7 días o 10 días de radiación o exposición al medio ambiente y una tomografía equivale a 100 placas radiográficas o 2 años de exposición al medio ambiente y una abdominal a más. Entonces tienes que ver dosis, tienes que ver riesgo-beneficio, ¿sí? Un punto más que quiero agregar es el PET-CT. Ustedes han escuchado del PET-CT, que es una imagen o es una técnica de imagen fisiológica. Bueno, en realidad fusiona la tomografía por emisión de positrones, que es, como ya dije, es una técnica fisiológica de imagen que utiliza sustratos metabólicos de aminoácidos y glucosas, pero que están marcados con radioisótopos que emiten positrones y permiten obtener diferentes intensidades de señal dependiendo del metabolismo de cada estructura en los diferentes órganos. El marcador más común o el análogo de glucosa que vamos a utilizar es la FDG, o el nombre complicado que tiene, que es la 2-fluorin 18-fluoro 2-deóxido de glucosa. No les voy a preguntar, porque es muy difícil, pero con que me digan que es un análogo de la glucosa, está bien. Esta captación de este metabolito va a reflejar la actividad celular, la presencia de infección, puede ser infección, inflamación o la neoplasia, que se va a incrementar cuando haya captación del mismo. Entonces, la tomografía por emisión de positrones es esencial en la evaluación de la extensión de una enfermedad. ¿Para qué? Para ver su tratamiento y también su respuesta. Se puede hacer seguimiento, por lo tanto. ¿Cómo es que yo lo puedo ver en el cáncer? Este análogo de la glucosa o FDG se va a acumular en el tejido neoplásico. Esta acumulación es en función de la expresión de un incremento en la actividad de las proteínas transportadoras de la glucosa y además de una enzima de la glucosa, que es la enzima exoquinasa fosforilativa. Siempre me enredé. Bueno, eso. Entonces, con esa enzima de la glucosa, lo que va a resultar esto es el incremento del metabolismo anaeróbico de las células cancerosas. Entonces, el tumor lo que va a tener es un alto consumo de glucosa. Entonces, las áreas de mayor captación de la FDG indica un alto nivel de la actividad bioquímica o metabólica. Esto se va a medir en unidades. Las unidades que utilizan son las unidades SUB.
Entonces hay un punto, hay un corte de 2.5. Si es menos de 2.5, hablamos de que es no metabólico. Si es más de 2.5, hablamos de que es metabólico. Entonces, cuanto tenga mayor valor, más de 2.5, entonces decimos que es más metabólico, y al ser más metabólico vamos a decir que es más maligno. ¿Sí? Es lo que vamos a decir. Un ejemplito del PET-CT. Miren, tenemos acá A y B. Tenemos aquí vemos, es un estudio normal, ¿sí? Donde no hay, normalmente hay lugares que sí tienen metabolismo, sí, así debemos verlo. Pero en un paciente que tiene un cáncer, ¿sí? En un cáncer, vamos a ver que donde no debe pintar, por ejemplo, el pulmón está pintando, entonces está hablando de metástasis. Por ejemplo, en un paciente que tiene cáncer de próstata, también, ¿dónde puedo ver? Puedo ver en huesitos, ¿no es cierto? Puedo ver en la columna lumbar y lo voy a ver que pinta. Pero aquí, con la tomografía voy a ver exactamente dónde es, ¿no es cierto? Y voy a poder dibujar. Así como se ve, ¿no es cierto? Fusiona la emisión de positrones con la tomografía y me da exactamente dónde es, ¿sí? Entonces, es lo más resumido que he podido hacer de la tomografía. Entonces, no se olviden de la tomografía, ya entienden cómo se forma, qué equipos, y sabemos que los equipos que usamos son de tercera generación. Tenemos lo que más usamos somos el liquidal, y también existe multicorte. Sí, el léxico que no debemos dejar de olvidarnos, ¿no es cierto? Las ventanas, el ancho de ventana, ¿sí? ¿Qué más? Las ventanas, que ya sabemos que son las 5 ventanas: la ventana pulmonar, la ventana mediastínica, cerebral, ósea y la de partes blandas. No olvidemos las unidades Hanfield que va de -1000 a +1000, cuyo centro es el 0, y que es de 0 a 20 es líquido. Para arriba, partes blandas, más de 200, 400, hueso, más de 1000, hueso compacto. Al revés, de 0 para abajo, negativo, es grasa, hasta -100, -120. Si yo te pongo Hanfield de -400, vas a decir pulmón, porque adquiere el volumen parcial de los demás. ¿Sí? Si voy a decir -1000, entonces ya le digo que es aire puro, un globo inflado, aire puro, ¿sí? O afuera. Entonces eso es importante. Las reconstrucciones tienen que conocerlos, porque ustedes van a ver Uroten y van a decir, ¿Uroten qué es? Una reconstrucción bidimensional, tridimensional, ¿no? Entonces, ¿en qué función? Son bidimensionales y también se saca tridimensional. Las angiografías, ¿no es cierto? Para trombosis, ¿para qué podemos pedir? Para malformaciones, ¿no? Quiero ver el polígono de Willis, quiero ver, ¿no?, neurismas. Entonces, para eso tengo que conocer qué estudio multiplanar, ¿no es cierto? No es pedir por pedir. Entonces, ya cuando veamos cada sistema, vamos a dirigir nuestro estudio. Por ejemplo, en urológico, entonces vamos a tener que hablar de las patologías más frecuentes, y también, aparte de la tomografía, que ustedes ya saben, vamos a hablar de la Uroten. ¿Qué indicaciones tiene la Uroten, por ejemplo, no? Pero ellos saben de dónde viene, cómo es, ¿sí? Entonces, de acá, de tomografía, es más importante que sepan. Sí voy a preguntar, pero muy pocas preguntas en realidad. Más voy a basarme en los rayos X, que es la base de la tomografía, ¿no es cierto? Y también puedo hablar de efectos adversos. En cuanto a contrastes, son los mismos contrastes que ya hemos hablado, los positivos, los negativos, ¿no? El contraste que se coloca a vena es el no iónico, ¿no es cierto?, que tiene una baja osmolaridad similar o isoosmolar similar al de nosotros, ¿no es cierto? También conocemos los efectos adversos. Entonces, todo eso tiene que ver. Además, en tomografía puedo utilizar los varitados como contrastes, ¿no es cierto?, que cómo se va a ver en la imagen. Entonces, todo va a ser dirigido en cada sistema. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? David, ya te vi. ¿Qué me quieres decir? La Michelle con su gatito. Lo estoy subiendo las diapositivas al Blackboard. Esto lo voy a subir, bueno, voy a ver si lo puedo subir ahorita, si no más tarde. Pero las otras diapositivas ya están en el Blackboard. No sé si todos ya tienen acceso. Me comentaba David que creo que han aumentado alumnos. En mis grupos nadie me ha comunicado que ha aumentado. Supongo que están con la doctora Lucía. Sí, hay que ponerse al día en las calificaciones. La doctora es dueña de su parte práctica. Entonces ella dirá si es que los jala o no. Yo solo soy responsable del 50% de su nota de ustedes, y sí de mis alumnos que están en la parte teórica. Entonces está bien que ustedes conversen con ella, sugieranle, ¿no? Al igual que yo también es nueva en este campo, así es que estamos llanos a escucharlos, ¿sí? ¿Alguna duda, David?
¿Estás ahí o estoy hablando sola? Chicos, ay, pensé que había hablado todo el rato callada solita acá. Ya está bien. ¿Dudas? Nada, entonces, todo claro. Sí, doctora. Trato de hacerlo más coquito para que ustedes entiendan cuando lean. De verdad que para sacar esto súper así práctico es un poco difícil, pero esto nos queda, ¿no? Nos sirve y ya cuando ya veamos patología, ya no vamos a decir en la tomografía, esto, no solamente recordemos. En la práctica hay que ver lo que son ventanas, aprender a leer una placa, cuándo tiene contraste, reconocer. De repente ampliamos un poquito más en contraste en la práctica nada más. Chicos, repasen, estudien por favor. No quiero quejas de que el grupo de la audiencia no saben cuál era radio lúcido, radio opaco, me muero. Yo sentía vergüenza ajena. Yo lo que los defendía. Digo, no, doctora, le digo, no van a ser radiólogos, solamente tienen que conocer, pero no saben, me dice radio lúcido ni radio opaco. Casi me quedo para atrás. No, tampoco. Jádelos, entonces. Entonces, terminología básica tienen que saber. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa nos avisan. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.